10 de la mañana, hora peninsular, 9 en Canarias, en Portugal. Buenos días a todos los que estáis conectados. Un día más a un webinar de GN. Muchas gracias, por supuesto, por estar ahí. Para mí es un honor que tenga esta audiencia con vosotros. En el día de hoy, último webinar del año 2025, vamos a hablar de la biometría in situ, que podemos hacerla a través del programa de adaptación de GN. En este caso, dado que tenemos diferentes marcas y no puedo trabajar con todas al mismo tiempo, he elegido el programa de adaptación de Resound, el SmartFit, pero sería exactamente igual en cualquiera de los programas de adaptación del grupo GN que eligierais, porque es un concepto que no es propio de la marca, sino del grupo, el cómo trabajar con las audiometrías in situ. Vamos a pasar una pequeña presentación muy cortita para ver de en qué se basa la audiometría in situ, sus beneficios, sus limitaciones, para después hacer con el programa de adaptación en tiempo real una demostración. Yo tengo aquí unos audífonos recargables, valdría cualquiera, salvo los C y C, para hacer este tipo de pruebas. De manera que vamos a ver, como decía, una pequeña presentación. Recordaros que tenéis todos los micrófonos cerrados y las cámaras cerradas, de manera que si queréis participar, tenéis el chat en el panel de control, podéis hacerme cualquier pregunta que yo os la contestaré directamente en tiempo real a través de la voz. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar. Bueno, para los que no me conozcáis, yo creo que ya muchos me conocéis ya, soy Manuel Yuste, llevo la parte de producto y formación del grupo GN en España y Portugal. Y bueno, pues el próximo año también haremos una ronda de webinars y cursos donde contaremos con otra persona en mi equipo que os presentaré más adelante. En el día de hoy vamos a hablar en esta presentación primero de qué es una audiometría in situ, segundo, en qué se basa su fundamento y qué procedimiento vamos a utilizar en el programa de adaptación para ejecutarla. Tercero, obviamente, qué equipo es necesario, es muy sencillo. Cuarto, qué ventajas nos aporta una audiometría in situ y qué limitaciones también nos presenta. Quinto, ¿cuál es la diferencia principal con una prueba REM, un análisis de los audífonos en el oído real? Sexto, ¿cuáles serían las recomendaciones prácticas a la hora de hacer una audiometría in situ? Y por último, haremos una demo en el programa SmartFit de Resound, que como digo, sería exactamente igual en cualquiera de los programas del grupo que eligiéramos. Pues vamos a empezar. ¿Qué es una audiometría in situ? Bueno, pues la propia palabra lo dice. Es un audiograma que lo vamos a hacer in situ en el oído del paciente con los audífonos. Es decir, en vez de utilizar un audiómetro con los auriculares, el taco óseo para hacer la prueba tonal, lo que vamos a utilizar son los propios audífonos colocados en el oído del paciente tal y como los va a usar. Si son retroauriculares con su molde, con su tubo fino, si son audífonos RIE con sus acopladores, micromoldes o encapsulados, si son audífonos a medida, pues el propio audífono, es decir, tal y como le va a quedar en la adaptación posteriormente. Lo que vamos a evaluar, pues lógicamente, como cualquier audiograma, es el umbral de audición. En este caso, tanto el umbral de audición normal vía aérea como el umbral de molestia. Lo que no vamos a poder hacer es el umbral de audición vía ósea porque los propios audífonos no vibran en el hueso, de manera que sería todo aéreo. Y nos va a permitir dos cosas. Por un lado, utilizarla para calcular los objetivos de ganancia que se deben prescribir en función de este audiograma. Y segundo, ajustar esa ganancia a los ajustes prescritos en base al audiograma in situ que vayamos a hacer. El fundamento y el procedimiento, pues básicamente el fundamento es que, a diferencia de una audiometría normal hecha con un audiómetro, lo llamaremos audiograma convencional, donde la vía aérea viaja por todo el conducto auditivo sin encontrarse con nada más que aquello que tenga el propio oído, con sus deficiencias, con sus perforaciones timpánicas o con cualquier problema que pudiéramos encontrar a nivel externo, medio o interno. En este caso no, en este caso, al ser el audífono quien va a emitir los tonos,
pues vamos a tener en cuenta la resonancia que pueda tener ese audífono dentro del oído. Sabemos que en función de cómo es el tipo de molde, la resonancia va a ser diferente, es decir, vamos a presentar esos tonos y señales teniendo en cuenta esa cavidad que va a quedar en el conducto auditivo una vez que el audífono ha sido adaptado, que por supuesto va a ser diferente en función del molde, micromolde, acoplador de silicona, audífono a medida, ventilación que podamos tener. Lógicamente, esto también tiene en cuenta la propia interacción que tenga con el pabellón auricular y con otras partes del cuerpo. Y de esta manera vamos a reflejar las condiciones reales del ajuste. Es decir, no es lo mismo cuando el usuario con una vía aérea y un auricular escucha o deja de escuchar que cómo va a escuchar ese mismo sonido una vez que ha sido adaptado. De esta manera, pues tendremos en cuenta estas consideraciones, ¿no? El proceso, pues es el lógico, ¿no? Insertamos los audífonos, verificamos que los audífonos están colocados bien en la posición y ajuste que después el usuario va a tener. Después habrá que calibrar el entorno. No es obligatorio, pero sí es recomendable verificar que el entorno es silencioso y que no nos va a influir en lo que es la respuesta de señal de esta persona. Presentaremos los tonos y los umbrales in situ, que podemos hacerlo tanto con tonos puros como con una ondulación. Podremos elegirlo en función de lo que más os guste. Y último, pues ajustaremos una vez que hemos hecho la medición a esa audiometría in situ realizada los parámetros de prescripción en base a la regla de cálculo que hayáis elegido y también las ganancias subjetivas. Como veis, es una medición subjetiva y no puede tenerse en cuenta como una prueba diagnóstica. No así, por ejemplo, un audiograma convencional, donde sí estamos diagnosticando de alguna manera la pérdida auditiva real de la persona. En este caso no, porque es una prueba subjetiva que va a depender mucho de las condiciones físicas de la adaptación. Es decir, yo puedo escuchar de una manera, pero a lo mejor con el molde puesto esos tonos no los escucho igual o simplemente no los escucho. No significa que yo tenga una pérdida mayor con los audífonos. No, no, mi pérdida es mi pérdida, pero subjetivamente mi percepción ha cambiado. Por tanto, es una evaluación directa subjetiva que me va a venir muy bien en los casos en los que probablemente la adaptación sea un poco más complicada. Son resultados muy funcionales. ¿Cuál es el equipamiento que vamos a necesitar? Pues muy sencillo, los audífonos de la persona y lógicamente en este caso ya habremos hecho la audiometría convencional con vuestro audiómetro y en este caso lo que necesitaremos será el programa de adaptación. Los audífonos, lógicamente, con sus moldes, micromoldes, acopladores, con todo aquello que el usuario vaya a utilizar en su día a día una vez que hayáis ajustado los audífonos. El software funcional, pues valdrá cualquiera de GN, como decía, en este caso, dado que yo he seleccionado unos audífonos de ReSound, vamos a utilizar el programa de adaptación de ReSound, pero valdría lo mismo para los de Delton, para los de Dynavox. El ambiente, a ser posible, lo más silencioso que tengáis a vuestra mano. Si es una cabina insonorizada, mejor. Si es una sala insonorizada, también está muy bien. Pero intentad evitar los posibles ruidos que haya en el ambiente porque entonces estaríamos condicionando la respuesta del usuario. Y este entorno lo vamos a calibrar. Las ventajas pues son muy claras. Primero, la adaptación es muy precisa, porque vamos a tener, como decía, en cuenta la posible resonancia o cambios de acústica que vaya a tener el usuario debido a su molde, a su ventilación, al ajuste de ese audífono intra dentro del conducto. Es decir, que independientemente de si la persona con un audiograma convencional nos ha respondido o no en determinada frecuencia, determinado nivel de intensidad, es muy probable que con la acústica modificada del conducto dado a ese molde, a ese acoplador o ese intra que hemos introducido vaya a cambiar y por tanto vamos a tenerlo en cuenta. Luego la adaptación va a ser muy precisa. Merece la pena hacerlo en aquellas situaciones donde con un audiograma convencional a lo mejor la adaptación se os está complicando, no dais con la tecla. Segundo, estamos optimizando la comodidad, porque no es lo mismo un audiograma con los auriculares que, lógicamente, con el ajuste que vaya a tener la persona. Y tercero, estamos basándonos en la percepción del usuario. Es, como decía, subjetiva.
¿De acuerdo? Vamos a evitar discrepancias que podamos tener en la audición con los acopladores, con los moldes, con esa ventilación que hemos utilizado, si el molde es biopor o el molde es duro, si es un molde de canal o un molde de concha, es decir, todo eso lo vamos a tener en cuenta y también los propios traductores del audífono. ¿Ok? Pero también tiene limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues lógicamente dependemos del propio dispositivo, del propio audífono. Dependemos de que el molde esté bien gestionado, de que la salida del auricular y del sonido esté bien direccionado y no esté tapado por el propio conducto, por la propia pared del conducto. Dependemos también de los traductores, que significa que dependemos de que los auriculares estén bien. No va a ser lo mismo un auricular sucio que un auricular limpio, un auricular obstruido que un auricular limpio. Por tanto, dependemos de eso. De hecho, nunca podremos tomar una audiometría in situ como única. Siempre tendremos que hacer la convencional, que será el diagnóstico. Una audiometría in situ nunca se puede tomar como prueba diagnóstica, porque es subjetiva y depende, como digo, de estos factores. De hecho, los propios auriculares de los audífonos que vais a utilizar no están calibrados. De hecho, puede haber sufrido alguna alteración de salida desde que salen del laboratorio hasta que están en el oído del paciente, con ese viaje por la mensajería, etcétera. Por tanto, no va a ser, como digo, una prueba diagnóstica y dependeremos de ese dispositivo, de que funcione bien, de que tenga una buena sonoridad. No va a ser lo mismo un audífono antiguo que un audífono más nuevo, donde el sonido es más limpio. No va a ser lo mismo un audífono que comprima más o que comprima menos. No va a ser lo mismo si está fuera o si está dentro del oído. Por tanto, como digo, es propiamente subjetivo. Segundo, al ser subjetivo, está también sujeto a variabilidad de del propio estado de ánimo de la persona, de la propia concentración de esta persona. Y estas variables, por tanto, hay que tenerlas en cuenta como que no se pueden utilizar como prueba diagnóstica. Es una limitación muy importante. Y al ser pruebas subjetivas, pues nos faltan datos, es decir, iremos también un poco a ciegas. Es verdad que al hacer el audiograma in situ, el programa nos va a sugerir, en base a la regla de cálculo, una prescripción de ganancia y nosotros nos vamos a ajustar a ella, pero la realidad es que seguimos yendo a ciegas porque no sabemos lo que está llegando al tímpano. No tenemos datos objetivos de lo que está recibiendo el usuario. ¿Okay? Por tanto, son pruebas muy útiles, pero que también hay que tomarlas con pinzas porque tienen limitaciones. Si comparáramos con una REM, pues bueno, pues no tiene nada que ver. Una REM, todos sabéis que lo que estamos haciendo es poner un micrófono en el tímpano, una sonda, para verificar objetivamente qué sonido, en qué frecuencia y con qué intensidad está llegando al tímpano en cada caso. En la REM, por supuesto, también tenemos en cuenta los datos de sonoridad del propio conducto y de la resonancia. Vamos a tener en cuenta los datos de oclusión, de ventilación. Por lo tanto, no tiene nada que ver porque la REM es un dato totalmente objetivo y verifica que el rendimiento acústico del audífono y de la adaptación son idóneos para la prescripción que nos sugiere la regla de cálculo que hayamos elegido. Mientras que, como decía, una audiometría in situ evalúa la respuesta subjetiva de la persona y no se puede tomar como una medición, digamos, que nos pueda verificar lo que está ocurriendo. Por tanto, la precisión de la audiometría in situ es mucho menor, porque la REM sí que nos proporciona una precisión muy alta a la hora de medir la ganancia que nosotros necesitamos en el tímpano, porque además, como decía, la REM tiene en cuenta toda esa resonancia que va a quedar una vez hecha la adaptación con el audífono, pero es que además vamos a verificar que lo que queremos dar está llegando al tímpano, es decir, que esa respuesta modificada con la resonancia del conducto, una vez que hemos hecho la adaptación y con esa ventilación, va a llegar al tímpano tal y como queremos. Mientras que la audiometría in situ no podemos verificar lo que estamos haciendo. Por tanto, yo siempre recomendaría la REM como el estándar de uso para tener datos objetivos y hacer una adaptación buena, si bien es cierto que la audiometría in situ nos puede dar opciones también para ajustarnos en aquellos casos que tengáis adaptaciones complicadas. ¿De acuerdo? Veis que en cuanto a la eficacia de la verificación, la REM estamos cercanos al 100%, mientras que una audiometría in situ estaríamos al 40% e iríamos también a ciegas.
Entonces, como recomendaciones prácticas y ya terminando con la adaptación, por supuesto, usar audiometría in situ para una validación rápida y enfoque subjetivo centrado en el usuario, en lo que percibe, en aquellos casos donde probablemente la adaptación sea complicada, estáis teniendo problemas con esa persona que no se adapta, ¿no? Podemos utilizarlo, por supuesto, como una prueba complementaria a la REM, ¿de acuerdo? No como prueba única, pero sí complementaria, es muy útil. Y podemos documentarlo además con parámetros del audífono, ajuste físico, es decir, que es muy importante también verificar que el audífono está funcionando bien. Es una recomendación que los auriculares sean nuevos, que no estemos utilizando auriculares viejos. Si vamos a hacer la audiometría in situ a posteriori, es decir, no en la primera adaptación, sino una vez que los usuarios han utilizado los audífonos, pero que a lo mejor no se adaptan, merece la pena cambiar los auriculares por unos nuevos, porque probablemente esos ya estén sucios y el tono que estemos emitiendo no es exactamente el que está saliendo de ese auricular porque ya está parcialmente obstruido. Luego todo eso verificarlo. Y poco más. No sé si tenéis una duda o pasamos directamente a hacer una demo con el programa de adaptación. Ya me pongo las gafas, por si acaso tenéis alguna pregunta, me la hacéis en el chat y si no, pasamos al programa de adaptación. Bueno, yo como decía, voy a abrir el SmartFit, ya lo tengo abierto. Yo os recomiendo que tengáis siempre la última versión del programa, en este caso es la 2.2, también sería lo mismo para Belton, la Solus Max 2.2 o la 2.2 también de Be More, el programa de Danabox en aquellas personas que trabajéis con esta marca. ¿Por qué? Porque cada vez que sale una nueva versión, generalmente se introducen mejoras no solo en las reglas prescriptivas, sino también en la audiometría in situ. Yo tengo dos audífonos aquí recargables. Deciros que la audiometría in situ se puede hacer con cualquier modelo, ya sea retroauricular, RIE o intra, salvo con los CIC. ¿Por qué los CIC no? Porque los CIC, al estar tan profundos en el conducto auditivo, desvirtúa totalmente la audición y, por tanto, la pérdida auditiva que nos va a dar nada tiene que ver probablemente con la pérdida auditiva real de esta persona. Es totalmente desvirtuada y no tendría mucho sentido. Sí, así a lo mejor un intra o sobre todo los retroauriculares y utilizarlos con los moldes o acopladores que vaya a utilizar la propia persona. ¿Okay? Bueno, pues vamos a darle a conectar con ReSound SmartFit en este caso. Ya digo que sería lo mismo para otras marcas. Lo saco del cargador para que se reinicien y vamos a hacer una audiometría nueva. En este caso yo tengo ya unas audiometrías realizadas con un audiómetro, ¿ok? Luego las voy a mostrar para que veáis que la audiometría convencional es prueba prioritaria, es decir, no podemos saltarnos en ningún caso la audiometría convencional con el audímetro. Vamos a asignar los audífonos al lado derecho e izquierdo, continuamos con la adaptación. Estamos haciendo la conexión. Y en este caso también vamos a hacer la calibración del antifeedback porque como supuestamente vamos a poner los audífonos a la persona, yo no lo voy a hacer porque no tengo aquí a un paciente, pero si se lo ponemos por lo menos para que ya no estén pitando. Vamos a calibrar primero y luego realizamos la audiometría in situ. Bueno, pues está preparando la adaptación y enseguida nos va a saltar la pantalla para hacer la calibración del sistema antiacoplamiento. Esperamos un poquito. Bien, en este caso yo le voy a decir que estoy utilizando acopladores Power, ok, le voy a continuar y ahora sí me va a salir la pantalla de calibración. Vamos a calibrar, me voy a callar un momentito. Vale, una vez que hemos calibrado el sistema, en este caso, pues bueno, yo los tengo sobre la mesa y lógicamente el riesgo de acoplamiento es bastante alto. Le doy a continuar y ya pasaríamos al programa de adaptación.
¿Ok? Dentro del programa de adaptación, pues directamente veis que saltamos a los ajustes de ganancia, como siempre. Fijaos en las dos gráficas que nos aparecen. Realmente me aparecen dos curvas de ganancia exactamente iguales y las reglas prescriptivas me da unos objetivos exactamente iguales. ¿Por qué? Si yo me voy a paciente y veo las audiometrías, he puesto dos audiometrías simétricas. Obviamente esto es una simulación y no importa ahora mismo lo que me haya dado. Suponed que estos son los audiogramas que os han salido con el audiómetro convencional que estáis utilizando, ¿vale? Podría ser cualquier otro, no importa. Entonces, en base a este audiograma, los ajustes de ganancia van a estar ajustados a los objetivos que me ha marcado la regla de cálculo. Yo estoy utilizando en este caso la regla de cálculo Audiogram Plus de Resound, podríamos utilizar la BAFA de Ableton o cualquier otra regla de cálculo que vosotros queráis. Vais a tener siempre una prescripción de ganancia y después los parámetros de ganancia ajustados a esa prescripción. Bien, pero yo ahora quiero hacer una audiometría in situ. Entonces me voy a paciente y veis aquí que en el submenú al lado de perfil tenemos la opción de audiometría in situ. Lógicamente, esta opción solo la vais a tener disponible cuando los audífonos estén conectados. Si estáis en simulación, la opción de adaptación in situ estará apagada, no podréis seleccionarla. Bueno, pues voy a ella, lo selecciono y lo primero que me dice es una pequeña explicación de lo que vamos a hacer. Nos dice que no es un audiómetro, por tanto no podemos tenerlo en cuenta, como decía antes, como un fin diagnóstico, sino como una prueba subjetiva que nos vaya a ayudar. Después nos dice que para obtener los umbrales más precisos nos tenemos que asegurar que los componentes físicos, tanto auricular como acopladores, como micrófonos, el micrófono no es tan importante, como los moldes y todo lo demás están limpios, lógicamente, que el auricular, a ser posible, sea nuevo para que esté a pleno rendimiento, aunque no esté calibrado. Y nos dicen que, lógicamente, cuanto más ocluida sea la adaptación, pues más ajustada será la pérdida auditiva a la real, ¿ok? Porque si tenemos una ventilación, pues parte del sonido que está entrando se va a escapar. Un audiómetro tiene unos auriculares que ocluyen completamente el pabellón auricular, de manera que si tenemos una adaptación abierta, pues lógicamente la pérdida auditiva va a ser mayor porque parte del sonido se está saliendo. Pero yo os voy a decir que lo utilicéis con ya no solo con moldes cerrados, sino con el propio molde o acoplador que vayáis a utilizar con esta persona. Bueno, pues le damos a siguiente y nos dice que evaluemos la sonoridad del entorno. Podríamos saltar nuestra prueba, pero se recomienda hacerla. Vamos a hacerlo y yo me voy a callar para que el entorno sea silencioso. Vamos allá. ¿Listo? Si el entorno es más o menos silencioso, nos aparece que es correcto y ya podemos dar inicio a in situ. Cuando le doy a inicio in situ, fijaos que lo que se me despliega es un módulo de audiómetro. La barra lateral donde me aparecen los audífonos la voy a contraer para que tengamos más espacio para esta modalidad de audiómetro. Como veis, tengo el oído derecho, ¿de acuerdo? Y puedo seleccionar el oído izquierdo en función de dónde queremos hacer la audiometría. Lo lógico es hacerla en las dos. En la parte de abajo veis con asteriscos las frecuencias mínimas que tenemos que hacer. La 1000, 1500, 2000, 3000 y 4000. Esas son las frecuencias mínimas para la audiometría in situ. Si hacéis más, tanto mejor. Si alguna de las frecuencias no la hacéis, pero la habéis hecho con el audiograma convencional, la prescripción de ganancia va a tener en cuenta las dos, es decir, la in situ más la frecuencia que falte recogida del audiograma convencional. Veis en la parte central que nos aparece una opción manual y una opción de guiado. Vamos a explicar primero la guiado y después la manual. O vamos a hacerla con las dos, si preferís. Después abajo unos ajustes donde me dice qué umbral quiero
medir si lo que quiero medir es el umbral de audición normal o el umbral de molestia, el UCL. Después, si quiero utilizar tonos puros o tonos modulados. El tono puro, pues lógicamente es el tono que elijáis y el tono modulado es una onda ñi, 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 ¿de acuerdo? Dentro de ese tono. Después, cuando presionáis el tono, nos dice qué longitud, es decir, cuánto tiempo quiero que se despliegue. Si hago un clic y le digo un segundo, pues será un segundo. Si luego digo 3 segundos, será 3 segundos. Si le digo longitud de tono manual, el tono durará tanto tiempo como yo mantenga presionado la tecla de tono. Después, aquí yo elegiría la frecuencia que quiero emitir y después la intensidad de dicha frecuencia que quiero que sea emitida a través del audífono. Bien, veo en la pantalla, en la gráfica, que en función que yo elijo la frecuencia, se me pone el cursor en esa frecuencia característica. Y en función de la intensidad, también se me pone en la intensidad de esa frecuencia que yo quiero emitir. Esto también lo podemos hacer de forma manual con las teclas de derecha e izquierda, arriba, abajo. Igual que un audiómetro, yo puedo girar a la izquierda para ir a frecuencias más graves o puedo irme a derecha para ir a frecuencias más agudas. Puedo ir arriba para emitir intensidades menores o puedo bajar a intensidades mayores. Bueno, todo esto también lo podéis hacer con el propio teclado en vez de con el cursor del ratón. Si os vais abajo de la configuración de en pantalla, bueno, pues veo que puedo utilizar atajos del teclado. Si clico atajos del teclado, me dice que para marcar una vez que el usuario ha escuchado es la tecla de intro del propio teclado de vuestro ordenador. Para emitir el tono, en vez de pulsar, pues basta con que yo le dé a la barra espaciadora. Y con las propias teclas de las flechas del teclado me voy a la izquierda, me voy a la derecha, me voy arriba o me voy abajo. Es decir, como haríais con cualquier audiómetro. Bien, veo también en configuración de pantalla que podéis desplegar el audiograma convencional. Esto es muy útil porque así tenéis digamos, una guía o por lo menos una visualización de lo que os dio vuestro audiograma con el audiómetro y en principio el audiograma in situ no se debería desviar demasiado. Sí es cierto que se va a desviar, pero no tendría que ser una barbaridad, por si lo queréis tener visualizado como guía para ver de dónde partimos en cuanto a la emisión de los sonidos. Podéis, por ejemplo, poner la banana del habla, los sonidos familiares, los fonemas del habla, todo lo que queráis, ¿vale? Yo voy a dejar el audiograma convencional, que veis que está dispuesto en color naranja. ¿Y qué más? Abajo veis que si le dais a la tecla Alt de vuestro teclado o bien pulsáis donde pone hablar, pulsando ahí lo que se va a hacer es abrir los micrófonos del audífono para que podáis hablar a la persona. Es lo mismo que ocurre si estáis haciendo una audiometría y la persona está en cabina y queréis hablarla, pues claro, como tiene los auriculares no os va a oír. Tenéis que darle a hablar para abrir de alguna forma los micrófonos y que pueda escucharos. Pues esto sería lo mismo. Si no le estáis presionando a hablar, los micrófonos están cerrados para que tenga una adaptación más ocluida. Si le dais a hablar, se abren los micrófonos y os va a escuchar. Claro, ese escucharos no está ajustado a la audiometría. Es simplemente una amplificación plana que podéis darle más o darle menos volumen para que os escuche en el caso de que si tiene mucha pérdida auditiva no se escuchará bien. Bien, dicho esto, pues podemos hacer la audiometría de forma manual, por ejemplo, empezando en la frecuencia de 1000, me desplazo aquí a 1000 hercios y como veo en la convencional que la primera respuesta me la dio a 65 decibelios, pues yo, por ejemplo, voy a empezar a 60 y le doy a la barra espaciadora. Yo he elegido, como veis, un tono de longitud manual, es decir, tanto tiempo yo estoy pulsando, tanto tiempo escucharía el usuario. Cuando le doy, ahora el audífono está emitiendo el tono, quito la barra espaciadora y veo si la persona me levanta la mano. No me levanta la mano con el cursor, bajo 10 decibelios, pulso, me levanta la mano. Vuelvo a bajar 10 decibelios, pulso, no me levanta la mano. Subo 5, pulso, me levanta la mano. Sé que esta es la frecuencia donde tengo que marcar. ¿Cómo marco? Con el intro o directamente aquí le doy. ¿Qué haría ahora? Pues probablemente yo me iría a frecuencias graves. Como en la frecuencia de 500 hercios me respondió a 50, yo voy a empezar, por ejemplo, a 40. Pulso, no me oye. Voy a 50, pulso, no me oye,
voy a 55, pulso, me oye, bajo a 50, pulso, no me oye, subo a 55, pulso, me oye, marco. Y veis que se me va construyendo la curva. Imagina que aquí se me construye así, aquí acá, aquí acá. Y se me va construyendo una curva diferente probablemente al audiograma convencional. Después haría el UCL. Veis que es muy, muy simple. ¿Ok? Bien, vamos a eliminar todos los puntos. No sé si tenéis alguna duda. Lo hemos hecho de forma manual. Otra opción es hacerlo de forma guiada para quien, yo qué sé, esté empezando con las audiometrías o quien quiera hacerlo de forma guiada porque es, yo qué sé, el propio software va eligiendo. Si damos a guiado, en este caso ya es automático. Lo único que tenemos que dar nosotros es al tono, ¿vale? Veis que la frecuencia y la intensidad la elige el propio software. Bueno, pues le doy a la barra espaciadora, tono, no me responde, luego le digo que no ha escuchado. En la tecla que pone aquí no he escuchado, clico, no he escuchado. Y veis que me baja ahora a 50 decibelios. Le doy al tono, no me oye, le digo que no lo ha escuchado. Y ahora me baja a 60. Le doy al tono, no me oye, le digo no he escuchado. Y me baja ahora a 70. Le doy a la barra espaciadora, me oye, pues le digo escuchado. Fijaos que ahora me baja otra vez a 60. Barra espaciadora, no me oye, le digo no he escuchado. Me sube a 65. Barra espaciadora, no me oye, le digo no he escuchado. Me bajo otra vez a 70, barra espaciadora, me oye, le digo escuchado. Y me marca en la de 70. Es exactamente lo mismo. Y veis que automáticamente, una vez que ha marcado, me ha ido a la frecuencia de 2000. ¿Vale? En este caso me va a hacer primero las frecuencias agudas, que son recomendables, para después volver a la de 1000 y hacer las frecuencias graves. ¿De acuerdo? Que es lo que se recomienda. Primero agudos que no resuenan y después las graves. Y seguiríamos. Ahora le doy a la barra espaciadora, me ha ido a 80 decibelios en la frecuencia de 2000 y le digo escuchado. Me baja a 70, barra espaciadora, le digo no he escuchado. Vuelvo a dar a la barra espaciadora, me ha subido a 75, le digo no he escuchado. Me baja, me sube a 80, barra espaciadora y me dice escuchado. ¿Vale? Y me marca ahí. Y veis que va construyendo la curva y automáticamente ha saltado a la de 4000 hercios a 90 decibelios. Bueno, pues así de simple sería la audiometría in situ. Una vez que está hecha, nos iríamos al oído izquierdo. Bueno, pues vamos a hacer una cualquiera, ¿vale? Imaginad que yo estoy en el oído derecho. Y voy a hacerlo manual ahora. Imaginad que la frecuencia de 500 me la he escuchado a 60, la frecuencia de 250 me la he escuchado a 30 y la frecuencia de, yo qué sé, vamos a poner la de 3000 que me la está pidiendo, me la he escuchado a 70, la frecuencia de 4000 me la he escuchado a 70 y la frecuencia de 6000 me la he escuchado a 80. Imaginad que este es el audiograma que me ha salido para el umbral de audición. Vamos a elegir ahora el umbral de UCL, ¿vale? Vamos a marcar más abajo, aquí, me dice que se recomienda realizar, no se recomienda realizar pruebas por encima de los 100 decibelios, ¿vale? Conozco los riesgos y voy marcando, imaginad que me sale este UCL. Bien, me voy al oído izquierdo. Imaginad que en el oído izquierdo yo lo mismo, voy presentando el tono, no me oye, subo, presento el tono, no me oye, subo, etcétera, etcétera. Imaginad que me oye ahí, ¿vale? Que la frecuencia de 2000, vamos a poner la de 1500, me la oye ahí. Vamos a hacer algo muy diferente. La de 2000 me la oye ahí. La de 3000 me baja aquí. Una audiometría un poco extraña. La de 4000 me baja ahí. Volvemos ahora. Imaginad que la de 500 me oye ahí. La de 250 me oye aquí. Uy, perdonad, que estoy haciendo UCL. Joder, no me he fijado ni en los símbolos. Bueno, no importa. Lo marco. Imagina que este es el UCL y voy a hacer el umbral de audición. Y que me marca, por ejemplo, aquí, aquí, aquí,
aquí, aquí y aquí. ¿Vale? Y aquí. Vamos a imaginar que ese es el umbral de audición y en el oído derecho vamos a hacer también la de 1500 hercios, que no la he hecho, y vamos a suponer que es aquí. ¿De acuerdo? Ahora sí. Ok. Vale, perdonadme el lapsus, ¿vale? Estoy pendiente de qué voy a decir y no me había fijado en la simbología. Bien, una vez que ya hemos terminado la audiometría, bien, vemos en la parte de la esquina inferior derecha que pone aplicar a la adaptación, ¿vale? Pues vamos a clicar aplicar a la adaptación y entonces os va a pedir, ¿desea recalcular también las curvas de ganancia? Es decir, sí, ganancia de objetivos o no, solo las curvas objetivo, ¿vale? Si pongo que me recalcule las curvas objetivos y las curvas de ganancia, pues vais a ver que se han cambiado los objetivos y las curvas de ganancia estarán solapadas a los nuevos objetivos. Si digo que solo las curvas objetivos, pues vais a ver que la ganancia sigue la de antes para el audiograma convencional y los objetivos han cambiado. Para que veamos esa diferencia, le voy a decir que solo recalcule las curvas objetivos y le doy a OK. Cuando yo me voy ahora a los parámetros de ganancia, a los ajustes de ganancia, ¿vale? Veo que las curvas de ganancia son las de antes, que estaban solapadas a los objetivos de antes en base al audiograma convencional hecho con el audiómetro, mientras que las curvas objetivos han cambiado totalmente. ¿Vale? ¿Qué tendría que hacer yo? En este caso, pues me voy a opciones de programa, recalcular, en el caso de estar con el programa de Belton, AutoFit, y le digo que quiero restablecer la ganancia a los nuevos objetivos, ¿de acuerdo? Ha cambiado totalmente. Y hemos tenido en cuenta la sonoridad que escucha esta persona en su conducto auditivo con la adaptación de sus audífonos. ¿Qué más cosas puedo hacer? Puedo volver atrás. Por ejemplo, si os vais a adaptación, aquí arriba en el menú superior, podéis clicar lo que pone resetear a ajuste inicial, que sería un recalcular o un autofit. Pero en este caso, al hacerlo de este modo, es decir, en vez de irme a opciones de programa y recalcular, o autofit si estoy con el de Belton, que se recalcularía a este audiograma en base a los objetivos nuevos, en este caso, si yo elijo la opción de audífono, perdón, adaptación, resetear ajuste inicial, ahora me da la opción de que elija qué audiograma quiero, el convencional o el audiograma in situ. Fijaos que si yo elijo el audiograma convencional y le doy a continuar, y me pregunta si la configuración inicial se restablecerá a todos los ajustes por defecto. Fijaos en la pantalla, cuando le di OK, cómo cambia el ajuste. No tiene nada que ver, porque estamos hablando del audiograma de antes, el hecho con el audiómetro. Mientras que si yo ahora le digo que me utilice el audiograma in situ, por ejemplo, incluso puedo elegir el in situ en un oído y el convencional el otro, y ahora le digo que continúe, pues me cambia totalmente la adaptación, ¿vale? Lógicamente, esto también va a estar en función de la regla de cálculo que estéis utilizando. Como digo, en el caso de ReSound, la Audiogram Plus por defecto; en el caso de Belton, la Belton Adaptive Fitting Algorithm, que sería BAFA, la propia de Belton, pero podríais elegir NAL o lo que fuera. Yo siempre después complementaría esta prueba con una prueba REM. Os digo que es muy importante hacer la REM. Probablemente una in situ de inicio viene muy bien hacerla porque tiene en cuenta esa subjetividad de la audición por la propia adaptación del usuario, pero después también, una vez hecho esta, si lo que quiero es verificar que lo que me recomienda la regla de cálculo llega al conducto, llega al tímpano, pues tendríamos que hacer REM para validar objetivamente los datos. Y esto es la audiometría in situ. Es útil, es muy útil, porque ya digo que tiene en cuenta esa adaptación, esa sonoridad del conducto auditivo una vez que hemos hecho adaptación. ¿Es válida como diagnóstico? No. ¿Es válida como, digamos, una adaptación final? Puede ser válida, pero lógicamente seguimos yendo a ciegas, porque esto que me marca ahora mismo el programa, lo que me marca las gráficas de ganancia que supuestamente tendrían que llegar al tímpano, lo más seguro es que no estén llegando tal cual, porque no están teniendo en cuenta
realmente la morfología de ese conducto auditivo y, por tanto, nos haría falta una prueba REM. Nunca olvidéis que la REM es muy importante para validar lo que está llegando al tímpano. Entonces, la combinación de ambas pruebas, que son complementarias, nos daría una adaptación muy, muy fina, muy precisa. Y bueno, pues son las 10:39, las 11 menos 20 hora peninsular, una hora menos en Canarias y en Portugal. Y como siempre, si tenéis alguna duda, veis que es muy sencillo hacer esto y si tenéis alguna duda, pues es el momento de hacerla. Deciros que cuando nosotros grabemos, pues quedará grabado también en la ficha de NOAA, por supuesto, o en la ficha de la base de datos del programa en el caso de que no estéis trabajando con NOAA. Y nada, os animo a que lo probéis, vais a poder hacerlo con cualquier modelo, salvo con los C y C, porque falsearía completamente los datos al ser un audífono muy profundo. Y como digo, pues os puede dar a aquellos que no hagáis REM, por lo menos es una alternativa para tener en cuenta la subjetividad de la audición marcada por la resonancia del conducto. Pues nada, si no hay más preguntas, os agradezco como siempre que hayáis estado. Perdonadme, que tenemos una de Mamen que dice que para personas que no se pueden desplazar al centro hay que hacer una primera audiometría. Muy buena pregunta, Mamen. A ver, para las personas, realmente la audiometría in situ no reemplaza a una audiometría convencional. Nunca, porque no es una prueba diagnóstica. Y no tendríamos la verificación de la pérdida auditiva de esta persona y, por lo tanto, las reglas de cálculo no nos darían una objetividad y una prescripción adecuada a lo que realmente a esa persona le ocurre. Pero es verdad que hay personas que no pueden venir a lo mejor en un inicio al centro editivo y sabéis que tenéis la opción de los reajustes en remoto. Es muy útil, por ejemplo, yo qué sé, si la persona no puede venir, pero sí que puede venir un familiar a recoger los audífonos o se los enviáis por mensajería, que hagáis un primer ajuste directamente activando los reajustes en remoto y una vez que tenga esta persona los audífonos en su casa, a través de los reajustes en remoto en prueba de sincronización en tiempo real, es decir, la prueba síncrona, haciendo una videollamada con el propio programa de adaptación, recordad que tenéis que estar logados en la cuenta de GN Online Services, podéis hacer la biometría in situ en remoto. Entonces, ¿es válida? Es muy válida como una primera adaptación, sí, pero tened en cuenta que no es diagnóstica. ¿Yo qué haría? Pues una vez que esta persona en un futuro pueda desplazarse, o si no se pudiera desplazar nunca, intentar desplazarnos nosotros con un audiómetro portátil, sería útil hacerle el audiograma convencional para que en vuestros registros quede realmente la pérdida auditiva de esta persona, que es fundamental para saber el alcance de su audición y de su problema, ¿no? Tened en cuenta también que estas audiometrías in situ no hacen vía ósea y la vía ósea es fundamental para establecer los ratios de compresión de las ganancias de los audífonos. Si no se hace la vía ósea, como es el caso, pues los ratios de compresión van a ser puestos de forma estándar en base a los parámetros que tenga la regla de cálculo. En este caso nuestro, como ya teníamos la audiometría convencional, donde sí habíamos hecho vía ósea, las ganancias se van a ajustar de forma aérea en base a la audiometría in situ, pero los ratios de compresión se van a establecer en base a la in situ hecha vía aérea y la ósea hecha vía convencional. ¿De acuerdo? Entonces se hará una combinación de las dos. Pero efectivamente, Mamen, como una audiometría, digamos, de primera instancia, cara a que posteriormente sí le hagamos la convencional, sobre todo la ósea, y por supuesto la logoaudiometría para poder establecer las expectativas de comprensión verbal que pueda tener esa persona, pues sí, se puede utilizarla in situ de forma remota. Y bueno, pues sin más, como decía, muchísimas gracias por estar conectados y este ya es el último webinar del año. El año que viene vamos a venir con un programa muy, muy completo, tanto de webinar como de los 10 de GN, como cursos presenciales, algunos gratuitos, otros no gratuitos, pero el programa de formación que os vamos a presentar es muy potente para el 2026. Lo presentaremos probablemente la segunda semana de enero. Vamos a hacer un online, que espero que todos estéis conectados, donde os vamos a presentar el programa de formación que también colgaremos en la página web.
donde ya pues a partir de ese día sabréis todo el calendario anual, tanto de formación presencial como formación online. Os adelanto que va a haber una formación muy completa, no solo de producto, también a nivel de audiología clínica, a nivel de adaptaciones, a nivel de pruebas diagnósticas, a nivel de todo. Y lo vamos a hacer así. Los presenciales van a ser en nuestras oficinas de Madrid, pero sí es verdad que cuando hagamos lanzamiento de producto, que lo haremos en el 2026, vamos a hacer un roadshow donde, por supuesto, estaremos también en Canarias. Y si alguno también necesitara, al margen de los presenciales que hagamos en Madrid, necesitara alguna formación específica, tanto de producto como de diagnóstico, como audiología clínica, como rehabilitación auditiva, cualquier cosa que necesitéis, pedírsela a vuestro comercial de GN en vuestra zona y nosotros evaluaremos nuestros recursos y la disponibilidad y, por supuesto, estamos dispuestos a ir a cualquier parte de España, a vuestro centro auditivo, para hacer una adaptación presencial exclusivamente para vosotros. Si no pudiera ser presencial, pues porque por tema de recursos, por tema de disponibilidad, no pudiéramos desplazarnos a cabecera de la frontera que está ya en Allende los Mares, pues también lo podemos hacer vía online y si en un online no diera tiempo, lo haríamos en varios. Es decir, estamos dispuestos a dar una formación muy potente, estar preparados para la segunda semana de enero, que haremos un webinar online para presentároslo, el programa. Y bueno, cualquiera de vosotros está invitado a acudir a cualquiera de los cursos. Y sin más, desearos que acabéis un año 2025 fabuloso, que tengáis unas fiestas estupendas con la gente que os quiere y a la gente a la que queréis. Y os damos las gracias por este maravilloso 2025 que nos habéis dado. Juntos hemos llegado muy lejos, pero estoy seguro que el 2026 va a ser fabuloso para todos nosotros. Muchas gracias a todos y que terminéis muy bien el año y que lo empecéis mucho mejor. Hasta luego a todos. Chao, chao.